extractor. El extractor este no tiene lo que es ocupa espacio acá arriba, sino que tiene la salida hacia el frente y tiene 3 velocidades. Muy bueno. Lo que es bacha de mármol sintético con monocomando FB, dispenser de agua potable y tacho de basura. También acá el cliente me pidió microondas, que eso puede ir o no, y muchísimo lugar de guardado. Poca agua potable, nos mande una alerta y nos avise una notificación para que lo tengamos que cargar al tanque. La verdad está muy bueno y resolvemos todos los botones y demás en una sola pantalla. La calefacción en este caso es una calefacción a gasoil de 5000 calorías, la cual anda muy bien, donde uno selecciona la temperatura con la que haga el ambiente y cuando se llega a esa temperatura va prendiendo y apagando sucesivamente lo requiere el sensor. En la parte de acá
sí tenemos las patas hidráulicas con el sistema que tenemos una pata de cada lado y desde este tablero la manejamos. Nos sirve tanto para nivelar el motorhome como para el momento de pinchar una rueda. Le ponemos unos tacos de madera y nos sirve para levantarlo. Les quiero mostrar el placar inmenso que tenemos acá. Mucho lugar, cajones para colgar las camperas y demás. Y les quiero mostrar ahora la cama. La cama es súper amplia, 1,30 por 1,90, duermen 2 personas cómodas. Estos ganchos les quiero mostrar que sirven para colgar cualquier tipo de objetos. Y si no lo usamos, los dejamos así. Y en esta parte, si uno es de leer y demás, tenemos estas luces de lectura con lo que es luz fría y cálida. Y también tienen USB-C incorporado, con lo cual a la noche podemos conectar y cargar nuestro celular y lo dejamos acá. Agregamos, antes de ingresar en el baño, esta nueva manija de aluminio, muy buena. Y en la parte del baño tenemos inodoro seco, un bidet incorporado al lado del inodoro, bacha rebatible, botiquín, mampara, obviamente para el box de ducha. Y tenemos acá, que fue a pedir el cliente, un toallero eléctrico que sirve para calentar las toallas y secarlas. Este modelo 440 es apto para cualquier chasis mediano, sea rueda simple o rueda doble. Puede ser Sprinter, puede ser Jumper o puede ser Transit. Un punto muy importante es que nosotros en toda la estructura del motorhome no utilizamos caño. Esto es la estructura del techo. Está compuesto por fibra de vidrio del lado de afuera, fibra de vidrio del lado de adentro y tiene una estructura de listones con madera y en el núcleo, o sea, es decir, en la parte donde no hay madera, tenemos lo que es XPS, que es un material como si fuera un Tergopol, pero de alta densidad. Entonces, de esa forma obtenemos muchísima resistencia, es mucho más liviano y no tenemos todas las contras que tiene la estructura de caña. Bueno gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les hayan gustado todos los detalles nuevos del modelo 440. Déjenos debajo en los comentarios qué opinan. Y por cualquier consulta vamos a estar dejando en la descripción todos nuestros datos. En el caso de que seas fabricante o te estés armando tu motorhome, tenemos los mejores accesorios del mercado y la mejor madera en venta. Hasta luego gente.